Bueno, vamos a arrancar. Ya listo, en un minutico ya le entramos. Entonces no les voy avisando. Empecemos por lo primero. Un agradecimiento a las instituciones que nos permiten estar hoy acá compartiendo con ustedes. Muy queridos todos. A la Secretaría de Gobierno y a la Subdirección de Participación Ciudadana. Listo, entonces hoy vamos a hablar un poco, vamos a pensarnos un poco del asunto de la comunidad. Bienvenida. Quien pueda, siéntense, disfruten, hagan preguntas, comentarios, lo que se les ocurra. Estamos para compartir. Entonces, bueno, como les digo, qué placer estar nuevamente con ustedes. Somos el Vicio de Pensar, ahí pueden ver el loguito y en el pendón. Nos encuentran en redes sociales. Muy queridos todos por estar acá. Y bueno, la cuestión de la comunidad. Esto lo hacemos, como decía una canción por ahí, de pronto ustedes la han escuchado, esto lo hago para divertirme. La cuestión del tema de hoy es porque la filosofía pues lo que hace es problematizar todos los temas. A la filosofía, por ejemplo, si uno compara la filosofía con la filosofía lo que hace es problematizarlo todo. A la política nosotros como ciudadanos, por ejemplo, lo que le pedimos es que nos dé soluciones. A la filosofía lo que le pedimos es que nos dé problemas, que nos dé preguntas, que nos haga pensar un poco, que nos haga cuestionarnos un poco por lo que estamos pasando, por lo que nos estamos preguntando, de lo que estamos viviendo. Eso es más o menos la cuestión que nos llama hoy, el asunto de la comunidad pensada desde la filosofía. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunidad ahora con nosotros? Fácil. Se supone que vivimos, o por lo menos deberíamos vivir en una comunidad. Entonces la primera pregunta que se nos puede ocurrir es, ¿Sabaneta es una comunidad? Y como vamos sobre la marcha, hoy vamos a tirar el tema un poco más como de carrera. Vamos a adelantar y vamos a decir que hoy vamos a pensar si cuando decimos sociedad es igual que cuando decimos comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a detenernos un instante más en el asunto de lo político. Nosotros pensamos no la política, sino lo político, o sea, las relaciones sociales que se dan entre todas las personas que conviven en un mismo lugar, para empezar por ahí. Entonces, si pensamos en el asunto de lo político, necesitamos pensar que el sentido de esto que es lo político es el otro, es lo que llamamos los demás. Digamos, si yo lo estoy preguntando, el sentido de lo político serían todos ustedes, sería cada uno de ustedes, o sea, el otro. Desde un contexto religioso, por ejemplo, podríamos hablar del prójimo, del próximo, del cercano, del que tenemos a nuestro lado, del que tenemos a nuestro alrededor. En general, las comunidades se fundan, por lo menos desde la edad moderna, desde el siglo XVIII, XIX, se circunscriben en algo que se ha llamado las ficciones fundacionales. ¿Qué es esto? Son relatos. Son relatos que se encargan de describir cómo aparecen nuestras sociedades, nuestros estados nacionales. Por ejemplo, la ficción fundacional
desde la literatura de Colombia como Estado-Nación es una novela que se llama María, de Jorge Isaacs. En esa novela se pretende que se encuentren los fundamentos de lo que es la comunidad o de lo que va a ser a futuro, de lo que tendríamos hoy como comunidad colombiana, como sociedad colombiana. ¿Qué sucede? Más adelante, como para tirarles un chismecito, más adelante con la aparición de Gabriel García Márquez y su novela 100 años de soledad, podemos empezar a pensar esa novela como una nueva ficción fundacional de nuestro país. Cada país tiene la suya, o por lo menos la mayor parte de los países pueden tener sus ficciones fundacionales, sea en la literatura, en la música, en otros aspectos del arte. Por ejemplo, en Argentina uno podría hablar de Amalia, otra novela que tiene unas características similares a las de María. En Sabaneta nos encontramos que hay una ficción fundacional desde la literatura, y es una novela que les va a quedar por ahí si no la han escuchado para que la busquen. Posiblemente la encontramos en la biblioteca pública, que se llama Rara Avis, una novela escrita a principios del siglo XX que recoge una historia que se viene desarrollando desde el siglo XIX y un poco antes, de la época de cuando todavía no era Colombia un estado independiente como tal, o por lo menos como lo conocemos ahora, con esa clase de independencia. Entonces, este asunto de la comunidad lo podemos pensar desde dos formas. La primera y la más socorrida, la más manida, la más acostumbrada, es pensar la comunidad desde lo que tenemos en común. Ahora que se acabó como el asunto del sonido, pero bueno, podemos pensar la comunidad desde lo que tenemos en común. Esa es como la forma más acostumbrada. Ya como que volvió, sí, ya. Volvió. Genial. Gracias, Yago, por el requerimiento técnico. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? Así fue el mes pasado, pero bueno, todo bien. No son penas. Y vean que no estoy moviendo el cable ni nada, de hecho tengo la mano apoyada, entonces no sé bien. No va a tocar mi micrófono. Pero bueno, lo tiramos así, no pasa nada. Ya volvió. Ya volvió, sí. Ya volvió a irse. Ya volvió a irse. Hay una canción que dice que viene y se va. A los que son melómanos y les gusta un poquito ese asunto. No, todo bien. Listo, ya. Bueno. Sí, aquí ya está dando otra vez, pero ojalá nos aguante media horita por lo menos. Vean, compas, entonces el asunto es el siguiente. No, listo, vean, vamos, dirían los dibujantes a mano alzada y dirían los cantantes a capela. Ay, Raúl, vamos. Cantar no canto, pero vamos a cantarle 2 o 3 verdades sobre la comunidad que se anime a escuchar. Ya saben que aguantaría y se me olvidó, si de pronto a alguno le queda fácil, un poquito de agüita para el interlocutor cuando puedan, bacán. Vean, ¿saben qué? Volvamos al asunto entonces de la comunidad desde lo común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Una nacionalidad, un gentilicio, un equipo de fútbol, un gusto por un cantante, por ejemplo, ya que hablamos de cantantes. Entonces podemos pensar en la comunidad de los que nos gusta Shakira o cualquier cantante de esos.
la comunidad de los que nos gusta un equipo de fútbol X, la comunidad de los que somos sabaneteños por nacimiento. Podemos pensar en ese tipo de cosas que son comunes porque son propias de cada individuo, de cada persona. Entonces, yo tengo como propio, por ejemplo, que soy sabaneteño, y hay otras 20 personas que tienen como propio, o sea, como cualidad de cada una, que son sabaneteños. Esas personas nos reunimos y formamos una comunidad de los que somos sabaneteños. Si lo llevamos más grande a nivel país, entonces hablamos de los que tenemos como propio ser colombianos. Y todas esas personas que tenemos como propio ser colombianos, decimos que formamos la comunidad de los que somos colombianos. Por ahí podemos empezar a pensar el asunto de la comunidad, que es lo más básico, que es lo más normal. Ay, muchas gracias, qué genial. Se acaba de ganar el cielo de una forma impresionante. Un break para la agüita. Porque la verdad es que esto cuesta, gente, ustedes no se lo imaginan, pero sostener este asunto de la voz, y sobre todo cuando uno no la tiene tan entrenada, cuesta. Pero vean, entonces, si pensamos la comunidad, y así vamos a encontrar en todo el mundo, entonces, desde lo nacional, desde lo regional, la comunidad que forman los que son antioqueños, la comunidad que forman los que son mexicanos. Podemos encontrar cualquier forma de pensar comunidades desde lo que nos es común a un grupo de seres humanos. Pero recuerden que hace un momento decíamos que pensar lo político era pensar al otro. Entonces, cuando yo decido formar una comunidad que va encaminada desde lo que nos es común y empezamos a hacer grupos, empezamos a dejar a ese otro afuera. Porque si pensamos la comunidad, por ejemplo, de los que son antioqueños, entonces el que no nació en Antioquia, por ejemplo, ya no puede pertenecer a esa comunidad. Y aquí tenemos que pensar que pertenecer tiene unas ventajas, unos privilegios, que por eso nos organizamos en grupos. Incluso si uno lo piensa desde la publicidad, desde lo comercial, muchas veces las marcas de diferentes productos, de diferentes servicios, nos ofrecen ciertos privilegios, entre comillas, ciertas ventajas por pertenecer. Entonces, por ejemplo, los que pertenecen a cierta empresa telefónica tienen unos privilegios, que es que entre ellos, digamos, se pueden llamar gratis o el minuto sale más barato, etcétera, cosas así. Y vamos viendo comunidades de los que pertenecen a ese tipo de empresas. ¿Qué pasa entonces con los que no pueden pertenecer? No acceden a esos privilegios. Y gente, así como pasa en lo comercial, pasa en lo político, como les digo, entendido como las relaciones entre todas las personas. Entonces, si vos no sos sabaneteño, no podés gozar de algunas ventajas o privilegios que tienen los que pertenecen. Vamos viendo cómo el asunto de pensar la comunidad
desde esta parte, desde lo que tenemos en común, nos empieza a poner en la situación de elegir a ciertas personas, a ciertos grupos, y de dejar a otras personas, a otros grupos que no pueden pertenecer porque no tienen unas características propias como las de nosotros. Aquí, en esta idea que les estoy tirando de comunidad desde lo común, hablamos de un filósofo italiano que es el que pone esto, para que lo pensemos, que se llama Roberto Espósito. Roberto Espósito tiene una obra muy interesante en donde trata este asunto de la comunidad. De hecho son como 3 tomos, 3 volúmenes. Uno se llama Comunitas, el otro se llama Inmunitas y el tercero se llama Bios. Desde aquí, Espósito nos plantea entonces que tenemos esa posibilidad de seguir pensándonos la comunidad así, de buscar personas a las que les gusta la misma música que a mí y formamos ese grupito, de buscar personas a las que nacieron en el mismo barrio y formamos ese grupito, o como les diría más adelante, pensarnos la comunidad desde lo que tenemos de diferente. Y vamos a darle una vuelta a esa idea en 5 minuticos. Entonces, en 5 minuticos vamos a empezar a tirar esa idea de lo que es diferente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pensar entonces, ya tiramos 2 categorías. La primera es lo común y la segunda lo propio. Dijimos que lo propio es lo que es característico de cada uno de nosotros como persona, como individuo, como ser humano. Entonces, lo propio es que yo sea sabaneteño. Lo común es que hay un montón de sabaneteños igual a mí. Entonces, desde ese punto de vista, las categorías de propio y común no son antónimas, no hacen una diferencia. Antes, lo que pasa es que son similares, que son sinónimos, que no plantean un opuesto, sino que desde lo propio se construye lo común. Entonces, demos paso, ya que habíamos dicho que en 5 minuticos tiramos la idea, demos paso a la parte performática que tenemos en todos nuestros encuentros, y ahora seguimos desarrollando el asunto de la comunidad desde la diferencia. Bueno, 5 minuticos más, ya listo. Entonces, continuemos. Simone Weil, que es otra filósofa muy interesante, una socióloga más bien, es muy importante y muy interesante, en la que se apoya Roberto Espósito, nos va a hablar un poquito de una categoría que sí podemos pensar como contraria a lo que es lo común. Y aquí Roberto Espósito entonces se apoya en Simone Weil y nos habla de algo que se llama lo impropio. Lo impropio es todo aquello que tenemos y que no podemos contar como propio, o sea, todo lo que se nos queda por fuera. Porque, gente, somos, como lo hemos dicho en el asunto de la identidad cuando tratábamos en teatro, somos uno y somos otro. ¿Eso qué significa? Que hay un montón de características en cada uno de nosotros
que nos componen, que nos completan y que nos hacen lo que somos. Es decir, somos sabaneteños, pero somos colombianos, somos paisas, somos padres, somos ciudadanos, somos hijos, somos profesionales en A o B, digamos, materia y así. Pero bueno, ahora sí yo creo que podemos ir. Listo, entonces vamos a seguir desarrollando esa idea luego de este momento performático. Amor, dulzura, ternura, esperanza, libertad, alegría, caricias, ternura, rabia, odio, desazón, intriga, ira, violencia, suciedad, locura, culpa, locura, vergüenza, intriga, no es mía, tampoco es mía, dolor, perdón, comunidad, unión, círculo, incertidumbre, vacío. sí, Bueno, ¿todos listos pues? Bueno, entonces continuemos a ver qué va a pasar con esto. Habíamos quedado entonces, para recapitular un poco, habíamos dicho que lo común y lo propio al final no son categorías opuestas, sino que más bien son sinónimos. Que si pensamos la comunidad, que si formamos una idea de comunidad desde lo que tenemos en común, siempre pensando en lo que es propio de cada uno de nosotros, pues vamos a terminar formando unas comunidades bastante cerradas, bastante pequeñas, y no lo digo solamente por lo cuantitativo, por el número, sino por la posibilidad de expandirse, de encontrar, de ganar ideas. ¿Y saben qué es lo peligroso de eso, gente?
que cuando pensamos una comunidad tan pequeña, cuando estamos definiendo una comunidad tan pequeña, estamos dejando fuera a un montón de seres humanos que no son nada diferentes a nosotros en cuanto a seres humanos, pero que sí tienen un montón de cosas propias, de diferencias que sí nos pueden enriquecer como comunidad. Entonces, toda esta categoría de lo impropio que nos dice Espósito, citando a Simone Weil, es todo aquello que no podemos decir, es todo aquello que siempre nos queda faltando, todo lo que aparece en la idea de la carencia. Ahora, viene una posibilidad muy interesante que ya la habíamos dicho desde el principio, y es la idea de comunidad desde nuestras diferencias. Y aquí aparece un nuevo término, una nueva categoría que nos propone Roberto Espósito, y es el universalismo. El universalismo que implica también un par de cosas, que lo podemos pensar como que una idea se traga, consume a todas las demás, o como que todas las ideas se juntan y tratamos de hacer como un promedio y logramos que todas convivan, coexistan y se puedan desplegar y puedan ser. Hay una cosa muy interesante con esta idea del universalismo, ya se las voy a compartir, pero aquí en este punto quiero retroceder al asunto del otro, que sí es muy necesario y que es muy importante que no lo perdamos de vista. Para crear, para comprender, para vivir como comunidad, necesitamos al otro. Pero necesitamos al otro siendo otro, no siendo como nosotros. No siendo como yo espero que sea ese otro. Necesitamos al otro siendo él, siendo cada uno de ellos, siendo ella. Desde ese reconocimiento de la otredad, ahora sí vamos a pensar en la idea del universalismo. Y el universalismo lo retoma Espósito, pero también Agamben, Alain Badiou también, Slavoj Žižek también tiene algunos textos sobre el asunto, y lo toma desde una fuente inesperada, una fuente religiosa. Hay un personaje de lo que es la religiosidad cristiana, que es Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo. Posiblemente si decimos San Pablo la mayoría lo reconocemos. Pablo de Tarso, que también era su nombre como más secular. En algún momento, Pablo de Tarso es una figura muy interesante del cristianismo en general, porque es el que empieza a organizar precisamente toda esta idea de una comunidad. Él todavía en su momento en el que existe, él todavía no la llama cristiana, pero empieza a organizar la comunidad cristiana. En un texto que tiene Pablo de Tarso, o San Pablo, que se llama Carta a los Gálatas, nos tira esa idea del universalismo. En la Carta a los Gálatas dice Pablo de Tarso: ni judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres,
todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dos claves importantes. La primera es que estos pensadores que les estoy nombrando toman ese texto evidentemente religioso y lo despojan, digamos, de esa metafísica para pensarlo desde lo político, desde lo secular. Y lo segundo es que el texto tiene una partícula muy importante y es el ni. No dice judíos y gentiles o judíos o gentiles. No dice hombres y mujeres, pudo haberlo dicho. O esclavos más libres, pudo haberlo expresado así también. Él dice ni judíos ni, o sea, ni unos ni otros, sino todos juntos. Es lo importante, es la esencia de ese universalismo así pensado. Todos juntos, gente. Entonces, cuando pensamos esa comunidad, no estamos hablando de todos los que tienen algo propio que es común entre todos, sino de un montón de gente diferente, que tiene un montón de cosas que en principio no tendrían por qué unirlos. Pero Pablo de Tarso dice, sí señores, sí señoras, nos podemos unir. Él lo piensa desde el punto de vista religioso, organizando la comunidad cristiana desde ese ni que incluye a toda la población. Y es universal porque, de hecho, si lo pensamos, cuando nos referimos específicamente a la Iglesia Católica, esa palabra católica significa universal. Esa era la pretensión precisamente, que esa fe, esa religiosidad alcanzara a el universo de seres humanos que habitamos este planeta. Entonces por eso él lo piensa y nos comparte ese texto de esa forma. Él dice, es que no se trata ni de ustedes ni nosotros, ni de estos ni de aquellos, se trata es de todos. Si lo traemos a la visión de la filosofía, a lo político, pensado nuevamente lo político como las relaciones que se dan entre cada una de las personas que existen en este mundo, entre todos los que estamos acá, en este momento entre todos nosotros hay unas relaciones. Eso, el que ustedes estén aquí conmigo, implica que hay una relación política. Es decir, que hay un grupo de personas que están compartiendo un espacio, que están compartiendo una conversación, una escucha, unas ideas, y eso ya implica que estamos formando una posible comunidad, por lo menos nos la estamos pensando en este momento. Todos nos estamos pensando eso. Ahora, ese universalismo propuesto así, entonces uno diría ni sabaneteños, ni extranjeros, ni colombianos, ni extranjeros, ni a los que les gustan los buñuelos, ni a los que les gustan la empanada, sino todos juntos. ¿Cómo nos hace pensar esa comunidad? Porque vean, volvamos al asunto principal. Pensarnos la comunidad es tan importante como pensarnos la naturaleza de lo humano, los límites de lo humano. Cuando decidimos pensar qué es lo humano, qué es lo propio de cada uno, y empezamos a tirar definiciones de lo humano, de lo propio, podemos empezar a dejar nuevamente fuera a muchos seres humanos que están aquí con nosotros, compartiendo un espacio, compartiendo el oxígeno que respiramos, o bueno, todo lo que contiene el aire que respiramos. Es
muy importante. Recordemos esto siempre. Cada vez que hacemos una definición de lo que sea, estamos dejando por fuera un montón de cosas que no caben dentro de esa definición. Y cuando intentamos definir lo que es humano, lo que es un colombiano, imagínenselo para pensarlo a gran escala, a escala nacional. Cuando intentamos definir lo que es un colombiano y nos contentamos con una definición específica, si lo pensamos, estamos dejando por fuera un montón de gente que también es colombiana, pero que ya no cabe dentro de esa definición que acabamos de tirar. Por eso aquí podemos decir, cuando estamos pensando en la comunidad, cuál es el modelo exacto, propio de lo humano, cuál es el modelo propio de nuestra comunidad. Es muy interesante. Ya, precisamente Alain Badiou escribió un libro que se llama San Pablo, donde habla precisamente de esta cuestión de lo universal, pensando la comunidad. Slavoj Zizek tiene un texto que se llama El títere y el enano, también que va en ese sentido. Jacques Derrida tiene El tiempo que resta también. Ese texto también es muy importante para pensarnos todos estos asuntos de lo universal. ¿Por qué les digo esto? Vean, lo podemos pensar incluso más grande que lo nacional. Lo podemos pensar desde la cultura occidental en la que todos estamos inscritos desde que nacemos. Si nosotros nos ponemos a revisar todo lo que nos han enseñado de historia de la humanidad desde que estuvimos en la escuela en nuestros primeros años hasta este momento, nos damos cuenta que hay una cosa particular muy interesante, y es que Occidente, es decir, en un principio Europa y luego de la formación de los últimos estados nacionales, Estados Unidos y Europa, la cultura occidental, esa cultura occidental, siempre se pensó como la cultura, como la humanidad, como la visión de civilización, como la visión de lo que debería ser la humanidad. Por eso, por ejemplo, a propósito de que hace poco fue el 12 de octubre, que en Colombia creo que todavía se celebra como Día de la Raza, que en algunos países se celebra como Día de la Diversidad Cultural, también hay movimientos que reivindican Día de la Resistencia o de las resistencias indígenas y así. Pero hablando de ese cercano 12 de octubre, recordemos que cuando los europeos llegan a estas tierras, que posteriormente conocemos como americanas, ellos llegan con ese ideal de que son la cultura, que son la civilización. Entonces, y vean que hasta hace muy pocos años a nosotros nos seguían educando con ese imaginario. Por eso vean también lo importante que es la educación y estos espacios para compartir. Hasta hace poco nos seguían educando desde lo institucional con esa idea, con ese imaginario de que los europeos trajeron la civilización. O sea, aquí había cualquier cosa o no había nada, pero no había civilización. Entonces vean lo importante por eso, digamos, estas fechas se han tenido a bien para tomar estas reivindicaciones de otras culturas, de otras etnias, de otras civilizaciones que sí estuvieron, han estado y siguen acá, a pesar de todo lo que históricamente conocemos, de todo lo maltrecho que son y que han vivido. Pero vean, el asunto entonces es que
culturalmente Occidente siempre se vio a sí mismo como el modelo de lo humano. Por eso cuando Europa llega a África, también pasa lo que pasa, cuando llegan a Asia también suceden las cosas, se replica ese imaginario. Y ahora, hay otra cuestión muy importante. Si nos vamos a pelear, entre comillas, si nos vamos a confrontar, si vamos a encontrar un diálogo con ese modelo occidental de civilización, de lo humano, de lo comunitario, volvamos a la comunidad. Y lo pensamos desde otro modelo que propongamos nosotros, gente, el problema sigue sin resolverse. ¿Por qué? Porque si el asunto es que tenemos un modelo hegemónico que se nos muestra como cultura, como civilización, como humanidad o como comunidad, y sentimos y pensamos y vemos que ese modelo no es suficiente porque no nos abarca a todos, porque nos deja muchos por fuera, y llegamos en ese encuentro dialéctico con otro modelo y decimos, no, es que este no, pero este que tenemos sí, vamos a volver, vamos a caer nuevamente en el problema que estamos confrontando, porque los seres humanos finalmente tenemos la tendencia a pensar que lo propio, otra vez esa categoría de lo propio es lo verdadero y lo bueno. Y hay una cosa muy compleja con esas otras categorías de lo bueno y lo verdadero, para no hablar de lo bello, que es como el triángulo socrático-platónico que se nos enseña siempre en la academia. Pero pensemos lo bueno y lo verdadero. Es imprescindible pensar en eso, pero es complicado, es complejo también. Entonces, gente, no se trata de sumar a ese resto, a eso impropio que está por acá con nosotros, a todo lo impropio. Se trata de que comprendamos que todo eso que nos resulta diferente, todo es un propio que muchas veces no lo podemos decir, todo eso también puede formar parte de esa idea universal de comunidad. Es decir, gente, no vamos a dejar a nadie por fuera, intentemos no dejarlo por fuera. Es lo más importante que podemos pensar en el momento. Es una lástima, tengo aquí como siempre un listado de temas que se nos van a quedar por fuera, porque ya veo que el tiempo es corto y no se detiene, como dice por ahí otra canción, pero bueno. Ahora, ¿cómo podemos entonces darle oportunidad a todo lo impropio? Dejando que el otro sea. Hay una cuestión muy interesante y muy importante acá. Es que si nosotros siempre estamos pensando que lo propio es lo bueno y lo verdadero, cuando el otro llega con sus particularidades, con sus diferencias, nos vamos a sentir atacados, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir menos, porque tendemos a pensar que como lo de nosotros, como somos hijos de Occidente y Occidente se creía el todo, vamos a tender a pensar que lo propio, lo nuestro, es lo único, lo bueno y lo verdadero.
y por eso nos cuesta aceptar a ese otro que siempre está por acá con nosotros. Entonces, la propuesta de la comunidad, entendida desde lo impropio y entendida desde la relación del otro con nosotros, desde ese hecho político. Vean que Aristóteles ya nos decía en su época, hace 25 siglos, que somos animales políticos. Él decía, el ser humano es un zoon politicón, o sea, un animal político. Entonces, esa idea nos pone en situación de convivencia con un montón de personas que tienen sus propias características, pero que no por eso son otros, diferentes tanto como para que no puedan caber en mi sentido de comunidad. En el momento, gente, en que podamos comprender que una comunidad puede efectivamente construirse desde la diferencia, vamos a entender que todos podemos bien vivir en este espacio que llamamos planeta, por lo menos en este espacio más pequeño que llamamos Sabaneta. Desde acá se desprenden un montón de ideas políticas y de consideraciones de lo político que son muy interesantes. Ojalá que podamos tener tiempo más adelante de volver sobre todo esto. Vean, me quiero despedir ahora pues con este ideario que les he compartido. Recuerden, gente, ¿saben qué? Cuando el otro se les aparezca enfrente, déjenlo ser. Dejémoslo ser. No nos sintamos amenazados por las diferencias del otro. No nos sintamos mal porque el otro no es como nosotros. Abracemos todo eso que es impropio. Abracemos todo eso que no podemos decirlo. Pero empecemos a confirmar que podemos crear y construir una comunidad desde acá. Otro día les voy a tirar una idea de una investigación que terminé hace unos meses precisamente sobre Sabaneta como una idea de comunidad, partiendo desde esa novela Rara Avis que tenemos por ahí para compartir en algún momento. Muy queridos todos, abracen al otro, déjenlo ser, permítanle que sea. Muy queridos, muy amables por estar siempre, por venir y compartir. Creamos esta pequeña comunidad del vicio de pensar y esperamos que se siga sosteniendo. Estamos abiertos, el vicio de pensar está abierto a todos ustedes, a todas sus impropiedades, a todas sus características y cosas particulares. Tráiganlas que aquí se las recibimos. Muy queridos todos y apláudanse que son geniales. Buenas noches, pueblo sabaneteño, pero muchas gracias pueblo sabaneteño por acompañarnos y ponerle empeño. Gracias por escuchar el tema de la comunidad. La comunidad comunica y tiene una similitud con la palabra comodidad. Lo que nos establece como seres humanos y sociedad. La comodidad viene de dar, de cómo damos. Muchas gracias y recuerden, no se trata de incomodar con las preguntas o con las respuestas. Cuénteme.